Bien, buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a ir comenzando con la sesión. Primero que nada, agradeceros vuestra asistencia. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Mi nombre es Borja Guillén, soy el Account Manager del Departamento de Soluciones en Innova y el objetivo de la sesión de hoy es presentaros nuestras soluciones de facturación electrónica. En este caso, nos centraremos en nuestra Suite Design, que se compone por dos soluciones distintas. En este caso, estaríamos hablando de dos soluciones independientes. Una de ellas para la generación de las facturas firmadas en XML, ¿de acuerdo? Para esta necesidad, pues entonces haremos uso de eSign Facturae, mientras que esta segunda solución, eSign PDF, lo que nos va a permitir es generar las facturas digitales firmadas electrónicamente, ¿de acuerdo? Facturas electrónicas más bien firmadas digitalmente, en este caso en un formato PDF. Más adelante vamos a entrar un poco más al detalle de cada una de ellas. Quiero cubrir un poco, pues mostraros la agenda que vamos a ver. La idea es poder hacer una breve introducción de estas soluciones, ¿de acuerdo? Pues mostraros un poco el contexto, daros un poco de literatura, por así decirlo, de estas soluciones para que podáis pues, tener un mejor contexto de cada una de ellas, comprender cómo nos van a ayudar, qué es lo que hacen exactamente cada una de estas soluciones. Antes de pasar a esta sección más específica de eSign Facturae, sí que me gustaría pues, mostraros también muy brevemente un portfolio de las soluciones que podemos distribuir desde Innova, ¿de acuerdo? No perdiendo mucho tiempo en esa sección, simplemente quiero mostrarosla. Y una vez hayamos cubierto esta introducción, esta parte teórica de la factura electrónica, tanto por parte de eSign Facturae como por parte de eSign PDF, pasaremos a la demo funcional, ¿de acuerdo? Para que veáis en detalle un poco más cómo funcionan estas soluciones, vamos a intentar cubrir tanto la configuración de las apps, ¿de acuerdo? Qué partes vamos a tener que cubrir para poder utilizar la solución y también cubriremos pues, un flujo rápido de una generación de una factura de venta, para mostraros también cómo se genera una factura de venta, ¿de acuerdo? Tanto en el caso de XML como en el caso de PDF. Una vez hayamos terminado con esta demostración, ya finalizaremos la sesión con una sección de dudas y preguntas, ¿de acuerdo? Podréis utilizar el chat de la herramienta o la sección de preguntas para que podáis pues, trasladarnos cualquier tipo de consulta que os haya surgido a lo largo de la sesión o cualquier tipo de duda que tengáis sobre las herramientas. Bien, cubriendo este portfolio que os comentaba antes de entrar en detalle con eSign, vamos a mostraros brevemente las soluciones que podemos distribuir desde Innova, ¿de acuerdo? Empezando con las propias de facturación electrónica. Matizar en este caso con las soluciones de facturación electrónica, que aquí se podrían dividir en dos bloques distintos, ¿de acuerdo? En función, pues, un poco de la versión de nuestro entorno. Tendríamos una solución disponible, que sería en este caso eInvoice. eInvoice es una solución que estaría disponible para ciertas versiones de Navision y Business Central, ¿de acuerdo? Quizá unas versiones más anteriores de nuestro entorno Dynamics. Y esta sería una única solución, que se dividiría en dos módulos en función de las necesidades que tengamos, ¿de acuerdo? Una única solución que se divide, por ejemplo, en un módulo para la generación de las facturas en XML o bien un segundo módulo para generación de las facturas, en este caso, en PDF. Pasando a este segundo bloque, dentro de la facturación electrónica, tenemos la Suite Design, que es la suite que vamos a ver, las herramientas que vamos a ver, que es la que nosotros consideramos la evolución de eSign, ya que estas herramientas están disponibles para una versión quizá más actualizada de nuestro Dynamics. Estaríamos hablando, después veremos más concretamente las versiones, pero a partir de Business Central. En este caso, la Suite Design, en lugar de ser una única solución como en eInvoice, que se dividía en dos módulos, esta suite directamente se divide en dos soluciones independientes. Estaríamos hablando, por un lado, para quizá un ámbito más público, para la generación de las facturas firmadas en XML, estaríamos hablando de eSign Facturae, mientras que haciendo referencia a un ámbito más privado de la facturación, quizá pues para aquellas empresas privadas que nos soliciten la facturación electrónica firmada, pero en este caso en un formato PDF, aquí ya estaríamos hablando de eSign PDF, ¿de acuerdo? Simplemente para que tengamos este matiz en cuenta. Son varias soluciones de facturación electrónica en función de nuestra versión de Dynamics, pero concretamente la Suite Design se divide ya directamente en dos soluciones.
Dejando un poco de lado las soluciones de facturación electrónica, también disponemos de Dokuten, que es una solución que nos va a permitir la firma digital con terceros. Bueno, muchos de vosotros quizás ya conocéis Dokuten. Y nosotros desde Innova, bueno, distribuimos Dokuten, pero también somos fabricantes del conector con Dynamics. En este caso estaríamos hablando de nuestra herramienta Dokuten eSign. Aquí vamos a poder llevar todas esas facturas que nosotros generemos desde la plataforma Dokuten, las vamos a poder llevar a Dynamics. Y lo que nos va a permitir es, ya, como os comentaba, la firma digital con terceros, ¿de acuerdo? Esta firma digital, pues estamos hablando de documentos PDF, como puedan ser contratos laborales o incluso propios albaranes. Y tiene varios tipos de firma, como puede ser la firma OTP, que sería pues One Time Password, que sería unos 6 dígitos que se nos envían al correo. Y nosotros, mediante un copy-paste, podemos pues, introducir estos dígitos para poder firmar el documento. O también dispondríamos de la firma biométrica, que nos reconoce, pues, por ejemplo, trazado con respecto a presión y rapidez de la firma, que esto sería pues, simplemente firmar mediante nuestro dispositivo. Finalmente, también terminando con este primer bloque, tendríamos el caso de la gestión de gastos de empleado. Como sabéis, bueno, Captio es solución líder en España con respecto a la gestión de estos gastos de empleado. Y de nuevo, nosotros hemos generado este conector con Dynamics, que quizás sí que sería la pata que tendría más pendiente en este caso Captio, ¿de acuerdo? Nosotros somos también los fabricantes de este conector, lo que conocemos como Captio Connect. Moviéndonos ya también a un segundo bloque, dispondríamos de soluciones para el módulo SIC, como sabéis es el suministro inmediato de información con respecto al IVA, y también TicketBuy, que ha salido ahora recientemente para las nuevas legislaciones a partir de las regulaciones a partir de 2022, ¿de acuerdo? Pues toda empresa que tenga sede fiscal en el País Vasco pues va a tener que seguir estas regulaciones y con TicketBuy pues vamos a apoyaros en este camino. Disponemos de la solución eDynamics Warehouse para la gestión de almacenes. Con OP Plus vamos a poder revisar la gestión financiera, ¿de acuerdo? Tanto por la parte de importación de pagos. Y finalmente, también una herramienta que estamos trabajando en ella para tener disponible lo antes posible, ¿de acuerdo? No tenemos todavía fecha estimada, pero sí que estamos trabajando para traerla disponible en cuanto podamos. Es la automatización con respecto a la recepción de las facturas de proveedores, quizá la parte más pendiente del OCR, ¿de acuerdo? Estaríamos aquí hablando con Exflow, que también sería empresa líder. En este caso, como os mencionaba, está disponible próximamente, no tenemos una fecha fijada, pero en cuanto ya avances, pues nosotros seremos los primeros en informaros. Ahora sí, centrándonos un poco más en el motivo de la sesión de hoy, la facturación electrónica, vamos a cubrir esa introducción por parte de eSign Factura eSign PDF, ¿de acuerdo? Simplemente para recordaros, para que volvamos a tener este contexto, la suite eSign es lo que nosotros consideramos la evolución de eInvoice. Esta suite eSign directamente se divide en dos soluciones independientes en función de las necesidades que tengamos. eSign Factura sería para la generación de las facturas firmadas en XML, ¿de acuerdo? Mientras que eSign PDF sería una solución independiente para generar las facturas también firmadas, en este caso en PDF. Empezando con eSign Factura, podemos decir que es la solución que nos va a permitir realizar la firma electrónica de las facturas para la administración pública, ¿de acuerdo? Esta facturación para administración pública, siguiendo siempre los estándares normativos de Facturae. Como sabéis, para poder tramitar las facturas a las administraciones públicas, este XML tiene que seguir una normativa Facturae, que este documento debe estar incluido, debe estar formado por una serie de nodos. Estos nodos son los que nosotros vamos a poder generar con nuestra solución eSign Facturae, ¿de acuerdo? Para que cuando nosotros generemos la factura en XML firmada, sea completamente válida para remitir a la pasarela correspondiente. Con respecto a las modalidades de uso, en este caso de la solución, estamos contemplando la modalidad de standalone. Aquí sí que es cierto que se pierde la parte de generación de la factura en XML como tal. Simplemente esta modalidad de standalone es su uso en exclusiva en versión web, ¿de acuerdo? Si nosotros disponemos de un XML que nosotros generemos por otro sistema, vamos a poder subirlo a nuestro portal y con este portal nosotros vamos a poder firmar los XML. Nos servirá como un repositorio online de esas facturas que nosotros vayamos firmando, pero sí que en esta parte se pierde la generación como tal de la factura en XML. Y también, por supuesto, está completamente integrada con Business Central, ¿de acuerdo? Que es un poco más el motivo principal
de la herramienta es generar las facturas en Business Central, ¿de acuerdo? Estas facturas las vamos a generar ya directamente en XML, como veremos más adelante, firmadas digitalmente y ya serán válidas para remitirlas a las pasarelas correspondientes, ¿de acuerdo? Esto, recordad, es un módulo para facturación principalmente para facturación a administraciones públicas. Con respecto a los conectores, bueno, estos son, os pongo un poco en situación, son módulos adicionales a la solución, mediante los cuales pues, vamos a poder remitir las facturas a las pasarelas correspondientes sin necesidad de salir de nuestro entorno de Business Central. Supongamos que nosotros tenemos que facturar a FACE, generamos la factura dentro de Business Central, la generamos el XML firmado y con estos conectores, que son, repito, módulos adicionales a la solución, vamos a poder remitir directamente la factura sin tener que salir de Business Central, es decir, sin tener que nosotros ir manualmente a la página correspondiente, subir el fichero y hacer todo este proceso de forma manual. Actualmente tenemos disponibles los conectores a FACE, que sería quizás pues a un nivel más nacional, por así decirlo, y también el conector a EFPAC, ¿de acuerdo? Que en este caso estaríamos hablando de la facturación a la Generalitat Catalana. Sin embargo, sí que es cierto que estamos trabajando en traer este tercer conector que tenemos pendiente, en este caso sería el conector a Osakidetza. La idea es que este mismo conector incluya pues, la propia Osakidetza, Gobierno Vasco y las diputaciones forales. Están nuestros compañeros trabajando en ello, no tenemos una fecha aproximada de cuándo va a poder estar disponible, pero sí que os puedo comentar que nuestra idea es poder tenerlo durante lo restante de 2021. Con respecto a las versiones disponibles, estaríamos hablando de Business Central, ¿de acuerdo? Más específicamente, estaríamos hablando de Business Central Cumulative Update 15 en adelante por la parte de Business Central On-Premises y también estaría disponible para Business Central Cloud, ¿de acuerdo? Para SaaS. Entonces, esto sería Design Facturae, una solución que está pensada principalmente para un ámbito público. Sin embargo, la Suite Design contempla una segunda solución, en este caso eSign PDF, que lo que nos va a permitir es firmar digitalmente cualquier documento PDF, ¿de acuerdo? Esta segunda solución estaría pensada para un ámbito más privado, como os comentaba anteriormente, quizá pues para una empresa privada que nos solicite la facturación electrónica en formato PDF, ¿de acuerdo? Esas facturas deben estar firmadas y deben ser válidas y legales. Por lo tanto, con esta solución vamos a poder generar las facturas para este fin. Igual que en Facturae, disponen de una funcionalidad mediante las cuales vamos a poder enviar por correo electrónico todas esas facturas que nosotros generemos. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es agilizar mucho los trámites de facturación cuando directamente vamos a generar las facturas en Business Central y las vamos a poder desde este mismo entorno ir enviando por correo. De nuevo, como Facturae, está disponible en su modalidad de standalone. Recordaros, es una modalidad de versión exclusivamente en web. Se pierde la generación de la factura como tal en PDF, pero nos sirve para firma. Si es caso que nosotros no estamos utilizando Business Central o que únicamente necesitamos un portal de firma de nuestras facturas en PDF, pues vamos a poder utilizar nuestro portal en online. Y también, igual que Facturae, está completamente integrada con Business Central. ¿De acuerdo? En la demo vamos a mostraros tanto Facturae como PDF en un entorno de Business Central para que veáis también cómo es el funcionamiento desde este entorno. Similarmente, las versiones disponibles, estamos hablando para Business Central de Cumulative Update 15 por la parte de On-Premises, hasta Business Central Cloud, inclusive, ¿de acuerdo? Para el entorno de SaaS. Esto sería un poco la introducción, ¿de acuerdo? El contexto que debemos tener claro para estas soluciones, pero antes de pasar a la demo, me gustaría también mencionaros que estas soluciones están disponibles en el Marketplace de Microsoft, ¿de acuerdo? En el App Source, por lo que ya han pasado los procedimientos de validación de Microsoft, lo que nos indica, lo que nos hace entender que son, bueno, nos confirma que son soluciones que son completamente válidas y funcionales desde el primer momento en el que las necesitemos. ¿De acuerdo? Están disponibles en App Store si queréis descargarla como extensión para vuestro entorno de Business Central Cloud y si la necesitaseis para un entorno de Business Central On-Premises, aquí ya sí que deberíamos ser nosotros quienes facilitemos el paquetizado correspondiente. Además, también indicaros, en caso que las queráis probar, que las soluciones disponen de unos planes gratuitos, ¿de acuerdo? Vamos a poder descargarlas en el caso de App Store y mediante un registro completamente gratuito en nuestro portal vamos a poder hacer uso de estas soluciones. Por ahora sí que sin más demora vamos a pasar a la demo de cada una de ellas. Para este caso yo voy a ir a Business Central, ¿de acuerdo? En este caso pues, tenemos un entorno
de Business Central montado para mostraros este funcionamiento. Si me dais un segundito, voy a beber un poco de agua. Bien, y en nuestro entorno de Business Central, una vez tengamos instalada la extensión, lo que deberemos hacer será configurar el perfil de la misma. ¿De acuerdo? Para ello iremos a configuración. Escogeremos en este caso el rol de factura, como es el que tenemos aquí, la empresa con la que queramos trabajar, la fecha de trabajo, pues voy a intentar seleccionar la fecha de hoy, y el idioma. ¿De acuerdo? Cargamos y ya tendríamos el perfil de la herramienta lista. En este caso, lo que estamos viendo ahora en pantalla es el Role Center, ¿de acuerdo? El Role Center es la interfaz principal de la herramienta. Pero antes de entrar en detalle de este Role Center, de las secciones que tenemos, me gustaría cubrir la configuración que deberemos realizar para poder utilizar las apps, ¿de acuerdo? Para ello vamos a ir primero a la configuración. Y si es la primera vez que estamos utilizando una solución de Innova, vamos a tener que realizar la configuración de Innova Online. Esta configuración es muy sencilla. Únicamente vamos a tener que introducir un identificador de cliente, que este identificador de cliente es como una especie de clave que se nos asigna individualmente a nivel usuario una vez nos registramos en el portal Innova Online, ¿de acuerdo? Recordaros que este registro es completamente gratuito. Entonces, este identificador de cliente lo tendremos que introducir en esta sección para crear esa conectividad con el portal. Y una vez hayamos hecho esa configuración básica, sí que podemos centrarnos en la configuración de ISAIN facturajes. En este caso, simplemente vamos a tener que introducir, por ejemplo, una configuración genérica de el idioma por defecto y la divisa por defecto a utilizar, nosotros en este caso el español y el euro. Vamos a tener que configurar también ese certificado que vamos a utilizar para la firma de los documentos. En este caso, el certificado se puede configurar de dos formas. O bien se puede configurar desde nuestro portal. Nosotros subimos el fichero al portal Innova Online, le asignamos la contraseña pertinente y se le asigna un identificador de certificado que nosotros vamos a poder revisar dentro de nuestro perfil. Ese identificador de certificado, que no es lo mismo que el identificador de cliente, son dos cosas distintas, lo vamos a tener que introducir en este campo. Introduciremos el identificador de certificado con su contraseña y ya tendríamos esta parte configurada. O bien, si os resulta quizás más sencillo, podemos configurarlo de una segunda forma, que sería más bien si tenemos el fichero en local, nos vendremos a acciones y mediante certificado importamos ese fichero y le introducimos la contraseña. ¿De acuerdo? Que esa es la configuración que nosotros hemos realizado. Por eso veis este apartado en blanco, porque nosotros lo hemos importado directamente. Le asignaríamos la contraseña y ya tendríamos el certificado configurado. Si nos movemos ahora a la parte de los documentos, tenemos que cerciorarnos que el botón de firmar documento está accionado. ¿De acuerdo? Esto puede parecer muy tonto, pero sí que es importante que lo conozcáis. Se puede generar el documento en XML firmado o sin firmar. Normalmente nosotros, si estamos utilizando ISAIN Factorial, lo que queremos es firmar el XML. Pero sí que es cierto que quizá puede que no tengamos el certificado configurado, que simplemente estemos introduciendo la factura o queramos generar el XML sin firmar, pues aquí lo podremos controlar. ¿De acuerdo? Nosotros pues para la demo lo vamos a tener accionado para mostraros, en este caso, el nodo de firma del XML. Y una segunda acción que tenemos aquí en esta sección serán las acciones para los documentos. En este caso hay dos acciones distintas. Si no estoy equivocado, en la forma, por defecto viene guardar en base de datos, que sería pues, la generación de la factura de forma más manual. Pero sí que tenemos una segunda acción, que es guardar en base de datos y enviar por email. Y esta segunda acción es más con respecto a la automatización del envío de las facturas. Me explico. Si nosotros asignamos la acción de los documentos, guardar en base de datos y enviar por email, en el momento en el que nosotros registremos la factura, y nos confirme el sistema que ya se ha registrado correctamente, en ese momento se generará, se firmará y se firmará y se enviará por correo, ¿de acuerdo? La factura en XML. Se enviará por correo a la dirección de correo electrónico que nosotros hayamos asignado dentro del perfil del cliente. Entonces, esta sería una segunda acción que nos va a permitir mucho agilizar los trámites de facturación, ¿de acuerdo? En el caso que estemos utilizando ISAIN Factura de forma recurrente, ya tengamos cierta experiencia con su uso y ya estemos seguros de que queremos en el momento de registrar las facturas mandarlas, pues podemos asignar esta segunda opción. Sin embargo, lo que os comentaba, nosotros vamos a dejar la primera para mostraros cómo sería el punto de vista de hacerlo manual, ¿de acuerdo? Tenemos la sección de envío por email, pues simplemente introduciremos el asunto del email, la plantilla, ¿de acuerdo? Nosotros utilizamos la de Business Central.
y la descripción de cuerpo de plantilla. Con respecto a los documentos importados, para poneros un poco en situación, la herramienta Design Factorial también dispone de una funcionalidad de importación de XML. Es una funcionalidad mediante la cual vamos a poder importar un XML de compra, recoger los datos en el sistema y, si es correcto, vamos a poder generar una factura de compra a raíz de ese XML. Por eso es la pequeña funcionalidad de importación de XML de compra. Y en esta sección, vamos a tener que configurar el proveedor o el número de serie de la factura como tal para poder utilizar esta funcionalidad. Y finalmente, tenemos, bueno, como sabéis, la sección de notificación de FACE. Cada vez que hay un cambio de estado en las facturas que nosotros hemos remitido a FACE, pues FACE nos devuelve un feedback. Nosotros, en este caso, tenemos que introducir el correo electrónico al cual se nos va a enviar esa notificación del cambio de estado de FACE. Por eso lo vamos a poder introducir en esta parte. Una vez hayamos cubierto ya esta configuración genérica, podremos acceder a la configuración asistida. Creo que es una configuración más sencilla, pero que también tenemos que completar. ¿De acuerdo? En configuración asistida, iremos de nuevo a Design Factorial. Una vez más, vamos a tener que introducir el identificador de cliente. Recordad que es una especie de identificador, que es una clave que se nos asigna a nivel individual en nuestro portal. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tener que asignar en esta sección. Tenemos un botón para poder registrarnos en caso que queramos hacerlo desde Business Central. Y también una acción importante que es la carga de datos de todos esos códigos factura y las oficinas Tier 3 que nosotros debemos configurar para poder utilizar la herramienta, ¿de acuerdo? Estos datos vienen cargados ya por defecto por parte de la solución y simplemente vamos a tener que hacer esa carga de datos en nuestro entorno para poder configurar los datos de códigos factura, las oficinas Tier 3, las divisas, unidades de medida, toda esta información que es necesaria configurar para poder utilizar Design Factorial. Tenemos información de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es a nivel individual, a nivel usuario. De nuevo, esa configuración de Design Factorial que hemos visto en la anterior sección, ¿de acuerdo? Podemos revisarlo en caso que para cerciorarnos que es todo correcto. La configuración de compras para esa importación del XML para generar una factura de compra. Y finalmente, todos esos pasos que debemos configurar para poder utilizar Design Factorial. En este caso son varios, nosotros lo tenemos en verde porque ya están configurados, pero si es la primera vez que utilizáis la herramienta, lo más probable es que os aparezca en rojo. Simplemente vamos a tener que acceder a cada una de las secciones, por ejemplo, divisas, y debemos configurar esta sección para poder utilizarlo. Nosotros hemos puesto el dólar porque el euro ya lo hemos puesto por defecto, pero deberemos acceder, por ejemplo, a cada sección para configurarlo. En este caso, pues tenemos los códigos factura, que es la carga de datos que nos ha hecho en la primera pantalla, de acuerdo con que esta información pues ya viene por defecto por parte de la solución. En caso de actualización, pues nosotros actualizaríamos la misma para que los códigos factura también estuviesen actualizados. Bien, ya tenemos las configuraciones generales realizadas, por lo que ya podemos centrarnos en la interfaz principal. En este Role Center tenemos pues, la división de las facturas, por ejemplo, del total de los documentos que hemos generado, los que están generados con firma, los documentos que están generados sin firma, el apartado de FACE, que también se divide pues, en el total de los documentos que tenemos para envío, los que tenemos pendiente de envío, los que están enviados o los que están cancelados. Si accedemos dentro de la sección de FACE, ya tenemos pues, también esa división más específica, pues con por ejemplo, el número de factura, tenemos también el cliente, vamos a ver si entra y os lo puedo mostrar con más detalle, el tipo de documento, el número como tal de la factura, el número del cliente, el formato XML, la puerta de enlace y el estado. Aquí en este caso matizar que el estado no es el estado que nos devuelve FACE, sino el estado con respecto al envío, por así decirlo, con el conector en Business Central. Si nosotros hemos realizado el envío de la factura o en este caso está pendiente. Si queremos obtener un feedback más detallado del estado FACE, ya podemos acceder a la factura y ahí tendremos una sección de FACE, como luego os mostraré, donde tendremos pues, esta información más detallada. Del mismo modo, FACE se divide igual, total de los documentos, pendientes de envío y enviados, la importación del XML, de compras, y finalmente clientes. Recuerdo que es otra sección que debemos configurar para poder utilizar la herramienta. Son los clientes los que nosotros vamos a facturar mediante Design Factorial, las facturas en XML que vamos a generar. Nosotros hemos configurado dos clientes distintos, uno por la parte de FACE, ¿de acuerdo? Para hacer un envío mediante el conector FACE y otro para EPAC.
acuerdo? A ver si nos da tiempo, que os me gustaría mostrar los dos, pero veremos, por ejemplo, un envío con FACE. Vamos a acceder al cliente, ¿de acuerdo? Y en esta sección tenemos pues información relativa al cliente, el correo electrónico al cual se enviaría la factura, ¿de acuerdo? Y si bajamos, tenemos la sección de Design Facturae. Tenemos la sección también de Design PDF, que veremos luego, pero ahora vamos a centrarnos en Design Facturae. Sí que es importante que tengamos el botón de generar documento accionado, ¿de acuerdo? Si no, no nos dejará generar esa factura en XML, en este cliente. Información relativa al cliente, pues tenemos, por ejemplo, el formato XML, la puerta de enlace y las oficinas Tier 3. ¿De acuerdo? Esto es la información que también debemos configurar para poder remitir a FACE. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, hacerle una factura de venta. Yo pongo aquí este cliente y le voy a generar una factura de venta. Accedo en FACE, bueno, en este caso, perdón, en la factura, y voy a rellenar las líneas, algo sencillito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues escritorio Atenas y cantidad, mismo, 6 unidades. Una vez la tenga ya completa y la tenga clara, pues procedo a registrar la factura. Confirmo que quiero registrarla, nos indica que se está registrando con este número, 103.264, y aquí, antes de seguir, voy a matizaros. Si recordáis, en la configuración general hemos establecido que habían dos acciones para los documentos, o bien guardar en base de datos o guardar en base de datos y enviar por correo. Esta segunda acción era para automatizar ese envío de las facturas por correo. Si hemos elegido este segundo parámetro, en este mismo momento, que nos está confirmando que la factura ya se ha registrado, aquí, sin nosotros tener que acceder a la misma, la factura ya se habría generado en XML, se habría firmado y se habría mandado por correo de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en este momento ya tendríamos la factura enviada por correo al cliente que nosotros consideremos y ya se habría terminado el proceso, no tendríamos que nosotros acceder a la factura como tal. Nosotros para eso vamos a acceder. ¿De acuerdo? Aquí tenemos pues el predocumento que nosotros acabamos de generar, podemos revisarlo, y si es correcto, mediante acciones, vamos a generar el XML. Acciones y sin factura, generar documento. Nos indica que se ha generado correctamente, yo quiero simplemente acceder al mismo. Vamos a ver si carga. Vale, y aquí tendríamos ya la factura como tal en XML. Tenemos la información correspondiente a la factura, tenemos también, si bajamos, los apartados de FACE, y mediante acciones, aquí ya podemos, pues en caso que hayamos hecho alguna modificación con esta información de FACE, podríamos volver a generar el XML, podríamos descargarlo o enviarlo por email. ¿De acuerdo? Yo quiero descargarlo para mostraros esta factura en XML, la ruta de descarga, pues escritorio mismo, y lo voy a abrir con el navegador. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, en este caso, el XML, ¿de acuerdo? Con los nodos correspondientes. Y si cerramos este, tenemos el nodo con respecto a la firma, lo que me está indicando que es un XML válido, es un XML firmado correctamente y ya podríamos remitirlo a la pasarela correspondiente. Rápidamente, supongamos que nosotros ahora, esta factura, queremos mandarla a FACE mediante el conector. Desde esta misma interfaz, en acciones, nos iríamos a FACE, ¿de acuerdo? FACE o EFAC, según a la administración, al pública, a la pasarela que estemos utilizando, y enviaríamos la factura. Por eso la voy a enviar a FACE. ¿De acuerdo? Nos indica que ya se ha registrado con éxito, ya se ha mandado a FACE con éxito. Y si bajamos al apartado FACE, ya tenemos pues ese feedback que nos ha devuelto. En caso de pues, actualización, FACE nos enviaría una notificación, pero si nosotros queremos actualizarlo de forma manual, vendríamos aquí a comprobar factura y nos modificaría la información pertinente. ¿De acuerdo? Nosotros no va a haber ninguna alteración porque es un entorno también de prueba, pero en el caso de un entorno real, un entorno de producción, aquí tendríais pues, la actualización correspondiente. Con respecto a EFAC, sería exactamente lo mismo, a excepción que tendríamos que configurar pues, los parámetros dentro del cliente en lugar de las oficinas Tier 3, los códigos de EFAC, pero el uso del conector realmente es el mismo. Tendríamos acciones, EFAC y enviar la factura. La única diferencia que FACE quizás es automático, en el momento que le enviamos nos devuelve el feedback,
y con EFACT sí que tendríamos que venir al apartado de FACT, nos aparecería como está ahora pendiente, tenemos que esperar unos minutos y lo actualizaríamos y ya nos devolvería ese feedback, ¿de acuerdo? En esta sección. Entonces, como veis, es una forma muy fácil de generar las facturas y más fácil aún de enviarlas a FACE. Si os parece, para que no nos coma mucho el tiempo, voy a pasar a la sección de ISA en PDF, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a generar una factura firmada en PDF. E igual que hemos hecho con Facturae, vamos a cambiar el perfil, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a elegir el perfil de ISA en PDF. Lo tenemos aquí. De nuevo la empresa, la fecha de trabajo y el idioma. Por ahí aquí ya nos cargará el role center correspondiente a ISA en PDF, que será pues la interfaz principal. De nuevo, antes de entrar en detalle de ISA en PDF, como veis es muy similar a Facturae, lo que quiero es mostraros la configuración, que también es muy sencillita. La configuración en online, que en este caso pues ya la hemos mostrado, y accedemos a configuración ISA en PDF. Simplemente vamos a tener que de nuevo generar, configurar este certificado que utilizaremos para la firma de los documentos. El botón de firmar documento debe estar accionado. Una vez más, las acciones sobre el documento, guardar en base de datos o automatizarlo con guardar en base de datos y enviar por mail. El asunto de mail con respecto a este envío por correo. Y sí que deberemos configurar los informes por defecto. En este caso tenemos una serie de informes por defecto generados aquí de forma predeterminada. Nosotros los hemos configurado con los estándares de Business Central y vamos a tener que introducir cada identificador, cada ID a qué informe por defecto se corresponde. Nosotros de nuevo hemos utilizado el estándar de Business Central, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora a la configuración asistida. ISA en PDF. Pues vamos a acceder. Una vez más, introduciremos el identificador de cliente, que lo obtenemos de nuestro portal Innova Online. Y de nuevo, pues simplemente tenemos ese resumen de la configuración genérica que hemos realizado con ISA en PDF. Esas pantallas que acabamos de ver. En este momento ya podríamos ir a nuestra interfaz principal y se divide del mismo modo. Se divide pues, con respecto al total de los informes que hemos generado, los que se han generado por defecto, los que se han generado de forma manual, los que han salido con algún tipo de error y de nuevo los movimientos con respecto a esos informes. Los movimientos que han salido correctos, los que han salido con algún error, los movimientos firmados y los no firmados. Y de nuevo, una última sección que sería el apartado de los clientes, ¿de acuerdo? Que también debemos configurar el cliente al que nosotros vamos a generar las facturas. En este caso es el mismo caso que Facturae, Adatum Corporation, que es de Business Central, salvo que aquí pues, será mucho más sencillo. De nuevo tenemos esta información con respecto al cliente, bajaremos y en el apartado de ISA en PDF simplemente vamos a tener que indicar, vamos a accionar más bien el botón de generar documento. Esto lo que nos permitirá es a través de esa prefactura, ese predocumento que nosotros generemos, podemos generar el PDF, ¿de acuerdo? La factura en PDF correspondiente. Pues para ello vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de factura de venta, igual que hemos hecho con Facturae. Vamos a introducir las líneas, algo rapidito. Por ejemplo, esta vez vamos a seleccionar silla París y 10 unidades, por ejemplo. Registramos, igual que hemos hecho antes. Nos indica que se está generando con este número, ¿de acuerdo? De nuevo, vuelvo a matizar. En este mismo momento, si nosotros hemos escogido el parámetro de automatización del envío de las facturas, en este mismo momento las facturas ya se habrían generado, firmado y enviado por correo, pero nosotros, pues voy a acceder a ella para mostraroslo. De nuevo tenemos este predocumento y yo simplemente, una vez que sea correcto y quiera generarlo en PDF, mediante acciones, lo genero. En PDF, ¿de acuerdo? Aquí, a diferencia de Facturae, Facturae es automático, por así decirlo. Esto es una tarea programada que se genera en Business Central. No tarda más de un minuto o dos, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vamos a la interfaz principal, voy a recordar de nuevo, era acabando 165 la factura. Si yo voy a la interfaz principal y actualizo, debería tener un movimiento más correcto y un informe más. ¿De acuerdo? Vamos a actualizar. Por aquí lo tenemos, total 18.
ya se debería haber generado porque nos ha sumado este movimiento mediante los documentos registrados en factura de venta. Vengo al último, que sería 265, en el histórico. Y mediante acciones, pues ya tendría el documento. ¿De acuerdo? Aquí lo podría enviar por email. Simplemente quiero descargarlo para mostraros el PDF, la factura en PDF firmada. Pues la ruta física vamos a elegir el escritorio, sin más. Vosotros podéis elegir la ruta física que consideréis. Y aquí tenemos la factura que nosotros acabamos de generar. ¿De acuerdo? Pues el objeto silla París negra, 10 unidades, por la factura correspondiente. Y aquí abajo a la izquierda tenemos ese certificado. ¿De acuerdo? Lo que nos está indicando que es un PDF válido, es un PDF que está firmado y ya podríamos remitirlo al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las funcionalidades genéricas, tanto de ISA en factura como ISA en PDF. Como veis, es una forma muy sencillita de generar las facturas firmadas, tanto en XML como en PDF. Si os parece, ahora vamos a pasar a la sección de dudas y preguntas. Vais a poder utilizar el propio apartado de chat o la sección de preguntas de la herramienta de GoToWebinar. Y mientras nos llegan esas preguntas, quería hacer mención a una promoción que hemos lanzado para nuestras soluciones de facturación electrónica. ¿De acuerdo? Es una promoción que va a estar disponible durante este mes de junio. Y esta promoción consiste pues, de una serie de descuentos que nosotros aplicaremos sobre el PVP en función de la modalidad de adquisición de la solución. Tenemos para Invoice, recordad que es la versión anterior a eSign, por así decirlo, en el que vamos a poder adquirir la solución mediante la compra de la licencia y un mantenimiento anual o simplemente una suscripción semestral. En este caso, para Invoice tendríamos un 15% en esa compra de la licencia. ¿De acuerdo? Simplemente os comento Invoice para que tengáis en cuenta que también está disponible para versiones anteriores de Business Central, nuestras soluciones de facturación electrónica. Y tenemos un 5% de descuento en la modalidad de suscripción. Por otro lado, con respecto a ISA en factura y ISA en PDF, que son las soluciones que hemos visto hoy, tendremos únicamente la modalidad de adquisición que se contempla es una suscripción y vamos a añadir un 5% de descuento sobre el PVP en la primera suscripción anual. ¿De acuerdo? Esta promoción va a estar activa durante este mes de junio. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas. Os voy a dar pues, unos minutitos para que nos podáis hacer nos podáis hacer llegar cualquier pregunta que tengáis al respecto. ¿De acuerdo? Voy a esperar en unos minutos. Vale, veo que habéis sido rápidos. Nos preguntáis, por un lado, cómo funciona el licenciamiento de la solución y del conector. ¿De acuerdo? Entiendo que en este caso hacéis referencia a ISA en factura, que sería esta parte de licenciamiento de módulo XML. Este licenciamiento se basa principalmente en una estimación a nivel mensual de los documentos que necesitéis emitir. ¿De acuerdo? Nosotros necesitaremos conocer esta información y en función pues, de los documentos mensuales que se necesiten emitir, pues en este caso se asignaría un plan u otro. Y con respecto a los conectores, ¿de acuerdo? Está el licenciamiento por separado, en este caso estaríamos hablando del licenciamiento de ISA en factura para el uso de la generación de las facturas como tal, y un licenciamiento independiente del conector, ¿de acuerdo? Que también pues, va a estar ligado a este número de facturas a nivel mensual que necesitemos emitir. ¿De acuerdo? Espero que con esto pues, haya respondido a tu pregunta. También veo que preguntáis si para generar las facturas en PDF se necesita también la solución de facturación de XML. No, esto es como comentábamos al principio. La Suite Design directamente se divide en dos soluciones distintas, ¿de acuerdo? Dos soluciones distintas e independientes en función de la necesidad que nosotros tengamos. Quiero decir, si nosotros únicamente necesitamos generar una factura en XML, vamos a tener que, vamos a acudir a Design Facturae, pero si necesitamos generarla únicamente en PDF y no en XML, pues entonces utilizaremos ISA en PDF. Por supuesto, si tenemos ambas necesidades, pues utilizaremos las dos soluciones. Espero que esto también haya respondido a tu pregunta. Y sí, también nos pregunta, la promoción está activa durante este mes de junio, ¿de acuerdo? Nos quedan un par de semanitas o tres de este mes, está activa durante este mes. Vale, vamos a ver si hay alguna pregunta más.
Bien, si no tenemos ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida la sesión. Recordad que vamos a hacer el envío de la grabación de la sesión, ¿de acuerdo? En caso pues, que queráis revisar esta sesión. Y, por supuesto, si os surge alguna duda adicional, tenéis alguna otra consulta, podéis contactarnos. Mi correo es bguillén@innovaconsulting.es y también podemos darle solvencia por esta vía. Creo que hay una pregunta más. Me parece que hay una mano levantada. Sí, puedes hacernos llegar la pregunta por la sección de chat o el apartado de preguntas, si lo tenéis disponible, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dar un minutito que nos pueda hacer llegar esa pregunta. Recordad, podéis utilizar tanto el apartado del chat o el apartado de preguntas de la herramienta de GoToWebinar, ¿de acuerdo? Para hacernos llegar esa pregunta, o también, pues si más adelante surge cualquier otra duda, pues podréis utilizar, nos la podéis enviar por correo electrónico. Bien, en este caso nos preguntan que para versiones de Navision, ¿cómo tenemos las soluciones de Facet? En este caso, para Navision 2017 aplicaría nuestra solución e-invoice, ¿de acuerdo? No sería la Suite Design, sino que sería e-invoice, que es la solución que os comentaba que estaba disponible para versiones anteriores. Recordad simplemente, esta solución es una única solución que se divide en dos módulos, ¿de acuerdo? Uno para la generación de la factura en XML y otro para la generación de la factura en PDF, pero para Navision 2017 tendríamos disponible esta solución. ¿De acuerdo? Espero que esto responda a la pregunta. Vamos a esperar algún minutito más en caso que tengáis alguna otra. Bien, parece que ha quedado todo ya solventado. Vamos a concluir la sesión. Recordad, os vuelvo a recordar mi correo electrónico, es bguillén@innovaconsulting.es, en caso que tengáis alguna otra consulta. Por lo tanto, damos por finalizada la sesión. Esperamos que hayáis encontrado pues, las soluciones de facturación electrónica útiles y nos vemos en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias de nuevo y un saludo.